Buenos días, espero que esté muy bien. Eh, Olis, Hoy somos 5 personitas nomás. Igualmente saben que siempre las sesiones quedan grabadas. Ya tengo 2 pendientes por subir, con esta serían 3. Así que esta semana ya las subiría todas. Le estaba contando a Viviana ahorita que trato como de esperar siempre que se me acumulen 2 o 3 porque al ser videos tan largos pesan full. Entonces como que cuando pongo a cuadrar esos videos para subirlos y todo, o sea, literal, el computador solo lo uso para eso. Entonces ya esta semana subo con los 3 videos faltantes, y les paso pues los enlaces a las personas que no pudieron asistir para que puedan asistir. Bien, entonces no siendo más, le doy la palabra a Viviana, quien nos viene con una charla bastante interesante sobre gestión de proyectos culturales y artísticos en general. Y nada, Viviana, cuéntanos entonces qué es lo que vienes a traernos hoy. bueno, pues buenos días. Estoy un poquito nerviosa, pero me ayuda un poco que seamos no muchos. Eh, si quieren prender cámara lo agradecería un montón, si no está bien, no pasa nada. Eh, Igual pues sí, como que ojalá que las personas que no pueden estar hoy que se puedan conectar o que puedan como revisar la grabación después sería igual chévere. Eh, bueno, la sesión de hoy, un poco como comentaba Edgar en el chat, pues tiene como título la gestión de proyectos culturales, ¿sí? Eso es como un campo en la gestión cultural que es bien interesante porque pues de alguna manera permite que, no sé, como que en temas de artes, cultura, patrimonio, como que se pueda visibilizar o darle voz o mostrar o uno mismo como poder agenciar como sus propias acciones y proyectos. Entonces, bueno, entonces aquí, esperen un segundito. Ay, ya. Entonces, bueno, la presentación que les preparé hoy es, primero vamos como, me voy a presentar un poco para que sepan quién soy. Eh, Les presento la pregunta, digamos, como orientadora del espacio y luego como las respuestas a esa pregunta. Entonces, mi nombre es Viviana, Viviana Pineda, yo tengo ahorita 26 años, nací en Cartagena y pues allá pues hice hasta el bachillerato y me vine a vivir a Bogotá eh, a estudiar, se supone que uno siempre tiene que estudiar, ¿no? Entonces vine aquí a estudiar, me gradué en psicología en la Universidad Santo Tomás de aquí de Bogotá. Eh, digamos que dentro de este proceso que fue estudiar psicología me encontré con las artes por el grupo de teatro y el grupo de danzas de la universidad y por eso también como que me empecé a interesar por el tema de la arte terapia y pues he podido como participar en distintos espacios de arte terapia como en formación y también en espacios arte terapéuticos, ¿sí? No como tal de formación, pero sí terapéuticos, por decirlo de alguna manera. Entonces, como que he podido vivir en mi propia piel lo que hace el teatro y la danza y pues por eso siento que es como una de las cosas que es pilar dentro de mi vida como personal y profesional. También he participado, he tomado cursos y talleres relacionados con la educación somática. No sé si sea como un concepto conocido, digamos, pues para ustedes. De todas maneras, pues la educación somática es como una parte de la educación en la que se entiende el cuerpo como un proceso más allá de un mecanismo, ok, nunca habías escuchado. Sí, es que es como un término, pues no es que sea reciente, pero no es como tan conocido, pero sí hay como literatura al respecto y es bien interesante. Por si de pronto creo que hay procesos creativos que se llevan desde la educación somática. Y es que la educación somática es como algo que combina o que se nutre de muchas disciplinas, no solo
pues yo lo conocí desde la psicología, pero eso se nutre de la fisioterapéutica, se llamará, uy, bueno, Fisioterapia. fisioterapia, sí. Sí, entonces como que se nutre de eso, de la medicina, se nutre también de las artes, se nutre de los, incluso como de los deportes, o sea, todos los campos que puedan como aportar algo sobre lo que es el cuerpo como un proceso holístico, más allá de que esto me funciona para, no sé, para comer. Entonces es un campo interesante, sí. Eh, yo me empecé como a acercar más a profundidad en el Body Mind Centering, que pues digamos que de alguna manera, y eso abarca la educación somática, que comprende la dualidad cuerpo-mente como un todo, ¿sí? Digamos que dentro de las comprensiones que he hecho, y seguramente muchas personas dentro de la educación somática entienden que la mente es lo mismo que el cuerpo, solo que el cuerpo es mente hecha materia, de alguna manera. Entonces, pues eso para mí como que se ancla bastante bien con la arte terapeuta, con arte terapia, Dios mío, con la arte terapia. Y ya dentro de mi desarrollo como más laboral, de alguna manera, estos son como los aspectos profesionales y personales que me gustan, pero ya dentro de lo laboral me he desempeñado en el área administrativa y también como gestora cultural en una organización sin ánimo de lucro que precisamente desarrolla proyectos culturales y artísticos para el fomento de las transformaciones sociales. Me gusta mucho como esta área de trabajo porque una de las cosas que me gusta dentro de la psicología es la clínica y la psicología clínica comunitaria, y en la gestión de proyectos pues uno puede hacer lo que quiera y en la gestión de proyectos puedo, o sea, de pronto como que diciéndolo de pronto son cosas que no tienen nada que ver, pero en la gestión de proyectos para mí tiene todo que ver, como que todos los proyectos que yo pueda desarrollar pueden estar estos como involucrados. Entonces, bueno, ¿qué puede ser relevante para un artista emergente y qué le puedo aportar yo como Viviana al círculo creativo desde mi experiencia? Estas fueron como las preguntas que me propuso Edgar para este espacio, y definitivamente creo que la gestión de proyectos es algo muy importante porque pues uno necesita recursos para poder como materializar las ideas, ¿sí? Entonces, estas preguntas las respondo desde allí. La gestión de proyectos es algo que les puedo aportar. Y bueno, ¿qué es la gestión de proyectos? Desde mi corta experiencia, porque bueno, también tengo 3 años en esto, no es que tenga así la super experiencia, pero lo que les puedo aportar desde aquí es que la gestión de proyectos viene desde un concepto de la administración, que es importante tener en cuenta esto, que en la gestión cultural uno siempre se va a apoyar de otras áreas del conocimiento, ¿sí? De hecho, la gestión cultural como profesión se está nombrando apenas, o sea, como que hasta ahorita es que hay cursos, hay pregrados, hay procesos de maestría, pero digamos que la gestión antes era como un campo solo de la administración, pero yo creo que todos los artistas saben eh, pues que esto no es nuevo, o sea, todos los artistas se tienen que gestionar a sí mismos de alguna manera. Entonces, tener en cuenta pues que este concepto viene de la administración y que igual se va a apoyar de muchas otras áreas del conocimiento. Eh, la gestión de proyectos se refiere a un proceso como muy corto, o sea, muy corto puede ser como de unos 3 meses, 6 meses, un año, digamos hasta 3 años. No es algo como que uno tenga que proyectárselo como, o sea, un proyecto más bien, es como, no es que tú gestiones tu marca a través de la gestión de proyectos, sino que gestionas proyectos de tu marca. Entonces, como que eh, un proyecto puede ser, voy a hacer un festival, ¿sí? Y eso es
muy concreta, en un momentico. Voy a hacer no sé, eh, una canción, puede ser, ¿sí? ¿Vas a decir algo, Edgar? No, no, simplemente iba como a darte una idea, pero ya dijiste una canción y pues sí, una canción en efecto es un proyecto también. Ujú. De acuerdo, sí. O una obra de teatro, una obra de danza, sí, como que un proyecto, pero es eso, un proyecto que responde a un fin como un poco más amplio, que sería como la marca que cada uno tiene, pero el proyecto sí es corto, porque responde como a un objetivo muy específico, a unas metas muy concretas, eh, y que también responde a un presupuesto como, muy específico sobre esa meta que se quiera lograr. Y ya por último, en esta pregunta de qué es gestión de proyectos, la gestión de proyectos hace parte de la gestión cultural, digamos que la gestión cultural es como una sombrillita y dentro de esa sombrillita está cubierta la gestión de proyectos, pero pues la gestión cultural abarca un montón de cosas, abarca con temas como de planeación estratégica, que ya involucras más como a la marca como en sí, involucra también como eh, la parte de comunicación, ¿sí? La comunicación que tú llevas dentro de tu marca como para hacerla visible, abarca también temas de política pública, porque pues bueno, si uno va como a solicitar recursos a alguna entidad pública, pues uno tiene que tener como una ruta para hacer la solicitud o de pronto desde las instituciones públicas tienen que saber que esto es arte, digamos, hay gente que ahorita temas de danza, por ejemplo, como que tiene que hacer visible que el K-pop, por ejemplo, hay muchos artistas aquí que danzan eh, K-pop de manera como muy artesanal, yo diría, o sea, como que se reúnen en bibliotecas públicas y se ponen ahí como a hacer sus coreografías y asisten a torneos y todo eso. Claro, sí. Pero entonces la gente desde la gestión pública tiene que conocer que eso está pasando para poder aportar recursos a eso, porque normalmente danza se entiende que es como folclore y no, danza es un montón de cosas. Entonces, y pues artes, ¿sí? Yo hablo un poco desde la danza porque en la fundación en la que estoy trabajando, pues manejamos muchos proyectos desde la danza. Entonces me disculpo si eso, Haru, hazlo. Eh, pero igual como que involucra muchas otras cosas, no sé, en música seguramente habrá como campos. Había un muchacho, ahora que recuerdo, sobre reggaetón, que lo involucra dentro de la danza urbana y también como me parecía muy interesante que él decía, yo voy a proponer este proyecto sabiendo que no me van a dar recursos, pero quiero que la gente que está revisando esto sepa que esto es danza urbana, ¿sí? Entonces es como muy interesante también cómo la gestión de proyectos apoya la gestión cultural. Entonces, bueno, como que espero no haber confundido con estos términos. Igual si tienen preguntas, pues eh, no hay problema, las podemos como compartir acá y resolver. Eh, seguimos. Los elementos importantes a tener en cuenta en la gestión de proyectos, particularmente la gestión de proyectos, culturales, artísticos, de patrimonio, sí, como que estén involucrados en todo lo que es el área de, de cultura y entretenimiento. Eh, voy a decirlos como, digamos, como uno, dos, tres, cuatro, cinco, pero no quiere decir que se hagan, este es primero y ya, no se toca en ningún otro momento, sino que pueden irse como haciendo en simultáneo. ¿Mm? Entonces, lo primero sería hacer la formulación del proyecto y esa formulación lo que implica es como todas esas ideas que uno tiene, poder llevarlas a tierra, como poder decir, no sé, voy a hacer eh, unas muestras de danza, ¿sí? Entonces voy a hacer unas muestras de danza. Eh, ya sé que voy a hacer unas muestras de danza. ¿Cuándo las voy a hacer? ¿En qué tiempo las voy a hacer? Entonces, no sé, va a ser en un mes, todos los fines de semana, las mañanas. Y va a ser en tal parque, digamos.
eso es responder como al cuándo. No sé, alguien más no. Que cuando, ¿cómo lo voy a hacer? El cómo es, digamos, bueno, primero tengo que hacer una convocatoria de artistas y esa convocatoria de artistas la voy a sacar en este tiempo para que haya tanto, eh, como que haya cierto tiempo y que sea suficiente para que las personas conozcan y puedan participar. Aparte de eso, mientras hago la convocatoria, entonces tengo que gestionar el espacio, tengo que buscar que pronto si es en un parque, necesito unas pólizas eh, porque sí, porque el lugar me pide que tengo que tener esas pólizas por si pasa algo, por si apartar el lugar o lo que sea. ¿Qué más necesito? Una productora o un productor, una persona que esté de apoyo logístico, necesito sonido, ¿sí? Como que todas esas partes, todo eso hace parte como de la formulación, tengo que saber qué voy a necesitar. Qué, cuándo, cómo, bueno, el dónde también lo definimos. Con quiénes, ¿sí? Con quiénes y para quiénes, eso es de pronto como la gente que va a estar dentro de mi equipo y los artistas que van a participar en el proyecto y también quién va a ser mi público, ¿sí? Que también es importante definirlo. Eh, ¿Qué otra cosa es importante? Bueno, el presupuesto, claramente, porque si yo digo en el presupuesto que voy a convocar a 10 artistas y cuánto les voy a pagar a esos artistas por hacer estas muestras, ¿no? Eh, cuánto le voy a pagar al productor, cuánto le voy a pagar al del apoyo logístico, cuánto le voy a pagar o me voy a pagar como coordinadora. Eso también hay que pensarlo dentro del presupuesto porque uno está trabajando y uno tiene que pensar en pagarse a uno mismo, ¿no? Así sea que, digamos, Edgar, tú estás como coordinador, aparte estás como artista, aparte estás como productor, igual eso va allí dentro del presupuesto mm, como muy especificado, muy separado, ¿no? Independientemente de quién sea la persona, pero que es importante saber en qué se va a gastar la plata y cuánta. Y digamos que este tema de las alianzas que coloco acá es importante como saber, digamos, si yo participo como persona natural o si yo participo como colectivo o si participo como persona jurídica. Y eso va a depender, va a estar anclado a la postulación, que es como el siguiente punto, porque en la postulación pues uno tiene que ver qué está pidiendo la convocatoria, ¿sí? Y si la convocatoria te dice como, no, aquí solo pueden participar personas jurídicas, ¿sí? Entonces tú también tienes que ver como en las alianzas con quién puedes trabajar que te pueda apoyar de esa manera, que sea una persona jurídica y no que, no va a participar porque es que no soy persona jurídica. Entonces como que uno tiene que ver esas cosas, ¿no? Y también ver en temas de comunicación, hay de pronto personas que tal vez dentro de su marca no tienen como mucho público, pero resulta que yo me alío con una persona, sí, como que hago una alianza con una persona que tiene el público que de pronto al cual yo le quiero llegar, ¿no? Entonces, como que hacemos esa alianza en temas de difusión de convocatoria o de difusión de actividades. Bueno, eso va a depender de lo que cada uno quiera hacer, pero que es bien importante como tener en cuenta esas alianzas. Se llaman o las llaman alianzas estratégicas, ¿sí? No es solo como que trabajar con mi amigo porque es mi amigo, sino que de qué manera nos podemos beneficiar mutuamente. Ahora, en temas de postulación, que va muy de la mano con la formulación, porque tú ves la convocatoria y ves los formatos que piden que uno tiene que diligenciar. Espera, pensé que el tema de alianzas encaminaba más el tema de... Ok, patrocinios. También puede ser patrocinios, sí, sí, sí. Porque claro, cuando uno gestiona un proyecto no es que dependa solamente de una parte, o sea, como que el recurso solo dependa de una persona, ¿no? Ok, tranqui, Sí, tranqui. es que el tema Em, de las alianzas yo lo entiendo, o sea, es como algo que realmente no es una sola cosa, o sea, porque las alianzas se pueden usar, eh,
son para muchas cosas, o sea, una alianza estratégica puede ser implementada de muchas maneras, porque a lo mejor de Ujú, pronto la alianza que yo hago, por ejemplo, contigo, por ejemplo, trayéndote a ti aquí a este espacio, porque obviamente tienes unos conocimientos que yo considero que le convienen al espacio, ya, y por ende pues establecemos una alianza o una colaboración estratégica a través de la cual tú le aportas a esto y de alguna manera esto te devuelve a ti ya como una especie de gane y gane. ujú, Las alianzas no siempre involucran dinero, de acuerdo. las alianzas no siempre involucran como un solo tipo de cosas. Una alianza puede ser muchísimas cosas, una alianza puede ser colaborativa, una alianza puede ser con ánimo de lucro también puede ser, por supuesto. Ya una alianza Ujú. puede ser un patrocinio o un sponsor, una alianza puede ser alguien que apadrine, porque yo siento y entiendo que cuando hay un inversionista que invierte, valga la redundancia, en un proyecto, en este caso, no es lo mismo que si alguien viene y apadrina el proyecto. Ya son dos tipos de alianzas completamente diferentes, ya, porque al apadrinar el proyecto, la persona se establece unos compromisos que quizá un inversionista suelto no haría, ¿sí me entiendes? Ya, entonces pienso que es como importante como hacer ese, a propósito de la pregunta de Haru, hacer como esa aclaración, porque realmente en general siento que todo, o sea, absolutamente todo y este tipo de cosas hay que verlas como muy mente abierta porque todo es muchas cosas, o sea, cada concepto significa como muchas cosas al mismo tiempo, hay distintas formas, por lo menos ahora que estamos en la etapa de postulación, hay distintas formas de abordar una etapa de postulación, hay distintas formas porque también va a depender mucho de la convocatoria, va a depender mucho también del incentivo, de la cantidad de dinero que te vayan a dar, porque no es lo mismo postular a una convocatoria por 1 millón de pesos o por 500.000 pesos que convocar a una convocatoria por 20 millones, 50 millones, 70, 100 millones de pesos. Ya es completamente diferente y los requerimientos previos, al igual que los requerimientos posteriores, van a ser completamente diferentes los unos de los otros y van a hacer que el camino sea completamente diferente. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que ahí dijiste todo en temas de postulación, porque es que todo va a depender, sí, la postulación y la formulación va a depender de. Importante de pronto mencionar en temas de convocatoria que uno puede buscar tanto en sector público como en sector privado. Va a depender también como del lugar en el que estés. Por ejemplo, aquí en Bogotá pues hay como eh, programas distritales de estímulos para la cultura, también hay como programas de concertación, que es distinto porque, digamos, en un programa de estímulos te dicen hay 20 millones para tantas personas que postulen y que ganen, y ya. En cambio, en programas de concertación es como que tú pides un valor y ellos evalúan y dependiendo del puntaje te dicen, listo, te apoyamos, pero no con este recurso. Es con, o de pronto lo bajan un poco, ¿sí? O lo pueden bajar mucho. Va a depender porque pues se supone es concertar, ¿sí? Distinto a... ¿Puedo decir algo? Es que Sí, ahora, sí, es que claro. Haru está tirando unas preguntas bien bacanas que me parecen como unos comentarios pues súper chéveres que me hacen que obviamente el espacio sea más interesante porque este es un tema que es súper complejo, o sea, esto no es un tema que es fácil y no esperes nunca enfrentarte a un escenario con todo masticado cuando vayas a postular. Esto es una cosa que son miles de documentos para aplicar, miles de documentos para recibir el incentivo, miles de documentos para demostrar que usaste el incentivo para lo que dijiste, para que dijiste que ibas a usarlo. Es súper complicado, ¿ya? Y o sea, todos y todas quienes pasen por un proceso de postulación terminan con un trauma. Pequeño, mediano, grande, pero todo el mundo termina traumatizado, termina, y es como un tema como un poco hasta masoquista porque uno sabe que duele, pero uno vuelve a convocar porque obviamente, ajá, o sea, uno se apoya full de esas cosas, ¿ya? Entonces es importante saber también que aunque no se le hace mucha visibilidad, que aunque nunca se le hace como, sí, nunca se le da como mucha visibilidad, nunca se le hace como mucha promoción, entidades como la Alcaldía de Cartagena, como el IPCC, como el Ministerio de Cultura o incluso el SENA ofrecen cursos para temas de postulación. Uno puede hacer cursos para aprender a postular, uno puede hacer cursos y hay unos gratuitos, por lo menos en el SENA hay varios cursos gratuitos. Mari hizo uno el año pasado que ahí lo hicimos como los dos juntos y me pareció como increíble que se llama gestión de proyectos en mi profesión. Entonces,
es un tema, es un curso que dicta el SENA, que dura, de esos virtuales que dictan Sofía Plus, que dura 40 horas, que es sobre pues, gestión de proyectos y digamos que te permiten como, por lo menos en el caso de Mari, que ella es artista, en este caso, ya ella enfocó su curso a través de, pues de eso, ¿no? Del arte. Ya otra gente lo enfocó hacia la administración, otra gente lo enfocó hacia otras cosas, dependiendo pues en cada quien lo que estaba, ¿no? Entonces es chévere y obviamente completamente de acuerdo con Ensamble Vocal Chambacú, o sea que de verdad es completamente traumático, sobre todo porque todos sabemos y no es un secreto, pues que obviamente, ajá, la condición de nuestro país en estos aspectos es complicada, ¿ya? Y sí es como importante como tratar siempre tratar, o por lo menos así lo he logrado yo aunque también estoy un poquito traumatizado con el ministerio, un poquito traumatizado con el IPCC, un poquito traumatizado con la alcaldía y con entidades privadas, porque obviamente es un poco traumático los procesos, sí he tenido como muy buenas experiencias convocando, nunca me han quedado como en ningún proyecto que he aplicado, nunca me han quedado debiendo plata, nunca me han quedado como nada, a veces sí se demoran full, pero no es como, no es que aquí estamos como soltando ahí, desahogándonos fuerte la tusa con el sistema cultural de incentivos en Cartagena y en Colombia, y es completamente válido, o sea, realmente no es fácil y Bienvenido. sí, total, o sea, esto es sobre todo cuando uno realmente emprende el camino como artista, uno depende mucho, obvio, de estos, todos lo sabemos, todo uno depende muy de las postulaciones, de los incentivos que le dan a uno, y es como, no es como resignarse, pero es como, no hay otra opción, o sea, si hubiera otra opción, por supuesto, vámonos a la opción que de pronto sea como, pero sin embargo, sí es como, por eso es interesante tener claros estos conceptos, tener claros estas cosas, como, porque siempre, y cuando yo aprendí este tema de las postulaciones, yo no lo aprendí en cursos ni nada, me lo enseñó alguien eh, que tiene años de experiencia postulando, y ella me dijo como que o sea, trata de asumirlo como con la mejor actitud y tratar de aceptar la idea de que vas a comer, ajá, ya vas a pasar un rato desagradable de pronto. Ya, entonces sí, igualmente la idea no es dejar de hacerlo, porque es que ese es el asunto. Muchas veces como nos traumatizamos, como es horrible, o nos da flojera, o ¿cómo es que se dice? Como desistimos, o sea, ya llega un momento en que ya uno dice como, ay, ya para qué lo voy a intentar, pero hay que seguir intentando, ¿ya? Porque realmente incluso si ganas o pierdas hay que seguir haciéndolo porque ese dinero, ese presupuesto está allí para nosotros, a disposición para nosotros, y si no lo hacemos por flojera, si no lo hacemos porque hay que pereza poco de papeles, hay que pereza sentir que le estoy pidiendo plata, o sea, eso no es que le estás rogando a nadie, o sea, eso es plata que está a disposición, que se saca del presupuesto nacional, o sea, sencillamente, ya. Entonces es importante pues tener en cuenta que a pesar de eso es importante seguir convocando, seguir estando pendientes de los espacios para que la situación complicada, que ya ustedes saben cuál es la situación complicada, que me la reservo obviamente porque este no es un espacio para hablar de eso, pero esa situación complicada del país simplemente se empeora cuando nosotros los artistas o gestores culturales dejamos de aplicar para beneficiarnos con ese dinero y ya ustedes saben qué pasa con ese dinero que no llega a los artistas, ¿ya? Entonces es importante por eso que tomamos la actitud, digamos, revolucionaria de seguir convocando así pierda, de seguir aplicando así me demoren 10 meses en pagarme, no importa, ¿ya? Es horrible y no debería de ser así porque no debería de ser así, ¿ya? Pero al no hacerlo, aunque no lo parezca, al no hacerlo, digamos que le hacemos más daño al sistema de convocatorias y postulaciones que al hacerlo. ¿Ya? Entonces es importante como siempre pensar, sobre todo nosotros los artistas que en Colombia estamos como tan segregados, es importante siempre pensarnos como pensar este tipo de acciones no tanto como el bienestar de mí, de mi bolsillo y del bolsillo de mi proyecto, sino pensar en el bienestar común de toda la comunidad artística en Colombia, ya artístico-cultural, que es full. ¿Ya? Entonces si pensamos como en eso, en que si yo no convoco realmente, porque yo he participado en convocatorias que abren 100 cupos y se presentan 25 personas, 25 proyectos, a veces menos. ¿Ya? Y eso no está bien, porque ¿qué pasa con el resto de la plata que nos llega a los artistas? Porque si aplicamos 25 de 200 no nos van a dividir la plata que era para 200 en 25. Solo dan la plata de los 25. Entonces es importante entender que hay que convocar y ya me callo para que Viviana continúe con la charla.
No, no, no. Aquí el que quiera hablar, súper. Y me parece muy, muy chévere como que digan esto, porque yo la verdad me he sentido muy sola en esta gestión de proyectos y es frustrante, o sea, como que los veo y me siento acompañada, porque, porque uno sí tiene que tener una mirada muy crítica, o sea, es muy bueno, o sea, es muy bueno como que hayan estas convocatorias del sector público, pero hay que tener una mirada crítica, porque pues la gente en el sector público no conoce las dinámicas culturales, o sea, como del sector privado, siento yo, y pues del sector privado somos nosotros, como personas naturales o como organizaciones o lo que sea, pero no conocen las dinámicas y muchas veces como que a mí me da rabia que ellos se llenen la boca diciendo apoyamos a tantos, no sé qué, a tantos artistas y no sé qué. Y a veces es uno se desgasta mucho. De hecho, por eso en la presentación colocaba como este signo de, como de alarma un poco, porque hay que, lo que decía Edgar, uno tiene que tener la mentalidad de que, o sea, no va a ser agradable del todo, ¿sí? Entonces, por eso es importante la mirada crítica, por eso es importante cada vez que uno pueda hacer observaciones, porque también las encuestas que ellos hacen como para decir a cuántas personas beneficiamos, a cuántas, eso siempre es como, esas encuestas están diseñadas para que no se diga nada malo, pero en cada momento que uno pueda dar una observación, decir qué cosas no están bien, porque ellos tienen que conocer las dinámicas de nosotros, no pueden simplemente ponerse como a dar un recurso y a pedir un montón de requisitos cuando uno tiene que decidir si gestiona o si les presenta, porque toca, o sea, pero bueno, igual aquí seguimos recibiendo comentarios de malas experiencias y también de buenas experiencias, porque pues también todo es bienvenido. Eh, Siguiendo un poco con la parte de la legalización, precisamente esa parte de la legalización es documentación administrativa. Es eso de que no, que necesitamos que el certificado de no sé qué, que necesitamos que ajustes el cronograma, porque resulta que en la convocatoria habíamos dicho que eran 7 meses y resulta que son 3 meses, entonces te toca como planear todo lo que has propuesto en 7 meses, pasarlo a 3 meses y te toca sí o sí, porque a menos pues que tú digas como no, no, no quiero recibir el estímulo, ¿no? Entonces pues eso depende de las decisiones que uno tome. Pero sí, esta parte de legalización implica también como el pago de las pólizas, que ellos siempre van a pedir pólizas por si de pronto uno no, pues no puede responder con todo, pues ellos siempre tienen que curarse en salud, entonces pues uno siempre tiene que... Y es importante como tener en cuenta estos pagos administrativos en el presupuesto, como en la parte de formulación, pero cuando uno está revisando las convocatorias tiene que ver cuáles son los gastos aceptables, porque ellos dicen como, precisamente como no entienden nuestras dinámicas, dicen como gasto no aceptable, eh, pagos de póliza. Y es como, pero, o sea, como no lo voy a incluir dentro del proyecto si necesito pagar esta póliza para poder hacer el proyecto. Ellos son como, no, tú verás, pero uno tiene que incluirlo allí. O sea, uno internamente como que maneja de otras maneras el presupuesto, pero lo que uno les presenta como que es distinto, de acuerdo a lo que ellos piden. Eso es un poco más complejo, lo menciono así como muy por encima, pero si llegamos a tener como otro espacio para poder hablar de eso, sería súper porque de hecho es el tema de presupuesto, el presupuesto interno que uno maneja y el presupuesto que uno les presenta, es algo que aún yo estoy entendiendo y que sí o sí toca porque si no, pues no podemos sostenernos, no podemos como la póliza, sí, o sea, lo que te digo como que uno siempre tiene, digamos, uno en el presupuesto dice como, no sé, pago de coordinación general del proyecto y eso es un gasto aceptable, pero la coordinación general del proyecto, digamos que te la pagas a ti como Haru, como coordinadora, pero resulta que de ahí tú te tienes que quitar la plata de la póliza, ¿sí? No sé si me hago entender, es como un gasto que tú no les puedes presentar a ellos como, no, mira, esta es la factura, no sé qué, de la póliza, no, ellos te la van a devolver. Entonces tú la pasas, es como coordinación administrativa o coordinación general del proyecto, algo así. Uno tiene que ver como cuáles son los gastos aceptables
de cada proyecto. Entonces, bueno, como que eso lo mencionaba aquí por el tema de pólizas en la parte de legalización. Y ya el proyecto, digamos que empieza, digamos como que la fecha de inicio de ejecución es cuando te aprueban la póliza. Digamos, la fecha es el 24 de julio, listo, esa es la fecha. Todo lo que hiciste antes, eso no lo cuentan ellos como parte de la gestión del proyecto. Sí, de acuerdo, es eso. Como que hay, como te digo, hay unos gastos que uno tiene que ver cuáles son los que ellos no aceptan para saber cómo presentarlos, cómo nombrarlos, cómo de pronto bajo qué concepto justificarlos. Entonces, pues para uno no terminar como gastando de su plata para poder hacer el proyecto. Listo. Entonces, luego, cuando ya están aprobadas las pólizas, ya es la parte chévere, es la parte divertida, aquí como que la puse como showtime, pero también hay que tener en cuenta que en la ejecución no implica solo el showtime, sino toda esa preproducción que se necesita para llegar al momento del evento, ¿cierto? Entonces, lo que les decía al principio, entonces, necesito tal espacio, entonces me hablo con tal persona, necesito la productora, contrata a la productora, necesito tantos artistas, entonces genero la convocatoria para los artistas, también genero la convocatoria para, no sé, los participantes, los públicos y todo esto, y luego sí como que ya el evento. Entonces esa es como la parte súper divertida, que realmente es como lo que uno dice, es como lo que a uno le llena como de gratitud de alguna manera de poder como realizar esto, ¿no? Allí los proyectos pueden ser sobre circulación, pueden ser de formación, no solamente tiene que ser, digamos, un festival o unas muestras, sino puede ser un proceso formativo, ¿no? Unos talleres de música, de danza, de teatro, de lo que uno quiera. Puede ser en temas de investigación, incluso este tema de investigación en artes está como que lo están apoyando un poco más. Pueden ser temas, bueno, o sea, los temas pueden ser los que uno quiera. Así que todo va a depender de lo que, como la dirección que uno quiera darle. En simultáneo, como en toda esta parte de la ejecución, va a pasar lo que viene ahorita, el siguiente cuadrito, que es el seguimiento y la evaluación, que es preguntarnos el cómo vamos, qué nos hace falta, qué necesitamos de pronto como resolver, ¿sí? ¿Qué podemos mejorar? Dale, Edgar. No, termina la idea y ya yo hago mi aporte. Dale, listo. Eh, sí, como que todas estas preguntas nos las hacemos mientras esto va sucediendo. Resulta que la ejecución, no sé, eh, para, a ver, resulta que contraté un productor y el productor no, por cosas de la vida, como que ya no puede seguir. Entonces, listo, ¿qué toca hacer? O sea, es como solucionar en el momento, ¿cierto? Hay, yo aquí puse como el loguito de Slack, no sé si algunos lo conocen, es como una herramienta como de gestión de comunicaciones. Es como si fuera un WhatsApp, pero empresarial, digamos. Y como que uno puede abrir como varios canales, entonces resulta que yo tengo el canal de comunicaciones de tal proyecto, el canal de producción de tal proyecto, el canal de formación. eh, Sí, listo, Joyce, tú la conoces. Sí, es como muy, muy útil porque uno solamente está como enfocado en lo que implica ese proyecto o ese trabajo. Y hay otras herramientas como de gestión de proyectos que pues yo utilizo Asana, no sé si la conocen, o hay otras que son como Jira, hay otro que es el Monday.com, Trello también, sí, sí, sí. Eh, y eso lo que a uno le permite es como mapear tareas, ¿sí? Entonces resulta que en temas administrativos tengo pendiente entregar esto, listo, yo sé que ahí está la tarea. En temas de producción me falta esto, listo, está ahí la tarea. Como que uno puede organizar como por tarea macro, subtarea y de pronto como otra subtarea. Y sí, es mapear tareas que están allí pendientes. Google Space no lo he usado, pero sí, o sea, como
pueden darse cuenta, hay como varias herramientas que son muy útiles porque uno puede tener todo el proyecto en la cabeza, pero las cosas que no están escritas, pues solo las sé yo, no las sabe el resto del equipo y que es importante siempre pensarse esta gestión de proyectos en equipo, porque uno solo no la logra, porque uno no solo está gestionando un proyecto, sino que uno está haciendo muchos otros proyectos. Así que hay que pensarse en esto como un trabajo en equipo exacto, Haru, no da abasto, no. O sea, uno no pues enloquece, uno se enloquece con tanta cosa. Aparte, pues lo que hablábamos ahorita de tantos papeles que piden, tantas cosas que es, uno también tiene que cuidar de uno mismo, cuidar como el tiempo y la energía que uno le pone a esto. Entonces, por eso creo que estas herramientas en la parte de seguimiento y evaluación son muy importantes utilizarlas para eso, para que todo esté escrito, para poder tomar decisiones en el momento que es, para que no sea que, ay, upsí, no lo hice, no, ya no se puede, o sea, no, uno siempre tiene que buscar la manera de resolver y esas herramientas nos ayudan. Entonces ya, dale, Edgar. Bueno, ahora que estás en este punto, me parece que es importante resaltar porque a veces tendemos a tener un poquito, sobre todo cuando uno empieza un proyecto, tendemos a tener miedos, inseguridades de muchas maneras y pienso que es importante entender que el proyecto, cualquiera que sea, por poner un ejemplo del círculo creativo, por ejemplo, este es un proyecto que comenzó realmente en enero, pero que realmente viene comenzando hace como 2 meses realmente como tal. Entonces es un proyecto que al ser tan nuevo, por decirlo así de alguna forma, está sometido a muchos cambios, está sometido a muchas variaciones y por eso esta etapa de preguntarnos realmente en dónde estamos, qué estamos haciendo, hacia dónde nos estamos moviendo, es súper importante porque los cambios se deben hacer es cuando los proyectos están iniciando, ¿ya? Y no después, porque después entonces ya no son cambios, sino corrección de errores, ¿ya? Que es diferente, ¿ya? Entonces es como tener como siempre espacios en los que podamos hacernos estas preguntas cada 15 días, cada mes, por lo menos una vez, hacernos esa pregunta. ¿Por qué? Porque sobre todo cuando trabajamos con proyectos, por poner un ejemplo, MediaStuff es un proyecto que yo pensé que era un proyecto que inicié hace varios años y que resulta que no es un proyecto, ya es una marca, es completamente diferente, ya. Círculo Creativo es un proyecto y no es lo mismo, ya. Entonces es importante entender que al hacernos estas preguntas podemos realmente direccionar nuestros proyectos ya hacia el lugar donde queremos que vaya. Ya, porque muchas veces nosotros empezamos con una idea, ya, por ejemplo, yo empiezo una banda X, yo empiezo una banda y resulta que yo quiero una banda porque yo tengo un contacto para tocar en bares, ya, pero resulta que cuando empiezo esa banda, toco en el primer bar y me llega una oportunidad de tocar y me vuelvo una banda de bodas, y ya eso es un público completamente distinto, ya, entonces es tener como esa flexibilidad de poder redireccionar, poder cambiar el rumbo cuando es necesario, porque por supuesto no siempre hay que cambiar el rumbo, no siempre es necesario darle vuelta a todo, ya, pero a veces sí lo es, y solo lo sabemos si nos preguntamos estas preguntas, para que la redundancia. Y es importante y me siento muy identificado con ahora que estabas diciendo eso porque realmente por lo menos este es un proyecto que al estar tan empezando se está sometiendo a muchísimos cambios y a muchos ajustes, ya tú sabes, ya para poder, digamos, llegar a donde se quiere llegar con el proyecto y cambios que son realmente necesarios, ¿ya? Entonces es como una invitación, más bien mi comentario, a no tener miedo, a cambiar lo que haya que cambiar, a no tener miedo a tomar otras direcciones, a tomar otras opciones, a escuchar otras voces, a escuchar, no tengamos miedo a, bueno, listo, vamos a pausar un momentico aquí, porque a veces eso también como, sobre todo la cuarentena nos dejó con ese trastorno de la productividad, que creemos que tenemos que ser productivos todo el tiempo y que si no publico hoy en redes o si no publico esta semana en redes, entonces estoy siendo un fracaso o mi proyecto no está funcionando y no es así. O sea, cuando hay que detenerse en redes, cuando hay que detenerse incluso a nivel interno y hacer un padre y decir, bien, listo, hemos caminado hasta aquí, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Qué hicimos hasta ahora? ¿Qué hay que mejorar? ¿Qué errores hemos cometido hasta ahora?
qué actitud de pronto tenemos que asumir. Eso es importante porque es la única manera de que realmente a la hora de, volviendo a la postulación, a la hora de postular, es la única manera de que tu proyecto realmente se vea seductor, que tu proyecto realmente se vea gordo, se vea realmente sustancioso y se vea realmente merecedor de un incentivo pequeño, mediano o grande, ¿ya? Si no nos hacemos esas preguntas y seguimos creyendo que el proyecto empezó desde el día uno y así como empezó el día uno lo debo mantener hasta el día 1000, eso nunca va a funcionar. Porque los proyectos cambian, así como las personas cambian, así como la gente cambia, así como el mundo cambia, todo cambia, los proyectos también cambian porque es algo en lo que invertimos tiempo todos los días y al invertir tiempo todos los días lo invertimos desde perspectivas diferentes y a veces ese miedo a cambiar de pronto se puede convertir más en un problema para el proyecto y termina uno realmente invirtiendo el tiempo, el dinero, las energías y todo en algo que no valga la pena, sino que al no haberse hecho unos ajustes correctos, y creo que a todos nos ha pasado que trabajamos en proyectos que de repente, ¡puf!, se acaban. Pero no es que de repente se acaban, es que son proyectos que inician con problemas desde el inicio y no se resuelven nunca los problemas. Y los problemas pueden ser muchas cosas. Problemas de comunicación, problemas a la hora de exteriorizar los mensajes, problemas de sencillamente el equipo no funciona, problemas de que había una falla en la estructuración del proyecto y sencillamente pues no funciona porque hay una falla que no se corrigió y pueden ser miles de cosas más. Entonces es importante tomarnos como muy en serio ese tema. Yo me hago muchas preguntas con respecto a mis proyectos y creo que es sano. Obviamente no puede uno llegar al extremo de que me desperté a las 2 de la mañana y no voy a dormir más para... No, o sea, hay que también tener un poquito de cordura al respecto y no podemos dejarnos llevar solo por lo pasional, porque sobre todo este es un trabajo que si te vas por lo pasional, te van a lastimar. O sea, si te vas por lo pasional en este trabajo, te van a lastimar, vas a salir lastimado, vas a sufrir y no es la idea. Cuando vemos esto desde un punto de vista racional, artístico racional, cuando lo logramos ver desde ese punto de vista, porque creo que en el arte, hablando del arte y el entretenimiento, esto es de las cosas más racionales que hay. Esto no puede ser visto, a pesar de que el arte es algo muy pasional, a pesar de que la cultura es algo por lo que la gente que está aquí es algo vocacional, es algo que es mi vida en este caso y sé que para todo el mundo aquí, ya, pero no podemos permitir que en espacios como estos esa pasión, esa entrega que sentimos por nuestro proyecto tinte nuestra postulación, tinte nuestro proyecto, porque a nadie le importan los sentimientos del artista. Realmente suena feo, pero mucho menos en este área, mucho menos en este ámbito. A la gente no le interesa cómo tú te sientes si ganas, cómo tú te sientes si pierdes, ya, porque estamos hablando de dinero, muchas veces de altas cantidades de dinero, y sobre todo cuando hay dinero de por medio, nadie está pendiente de cómo tú te sientes al respecto. Entonces es importante asumir una posición sobria, sin expectativas y racional al respecto. Y por eso es que hay que hacernos esas preguntas, porque a veces también nos encerramos en la idea de que tengo el mejor proyecto del mundo y resulta que no tengo el mejor proyecto del mundo. Un proyecto que está empezando, es un proyecto que tiene fallas, es un proyecto que está creciendo, ¿ya? Ningún proyecto empezó de un día para otro, ninguno, ¿ya? Entonces, nada, quería hacer ese aporte porque sí me parece que son preguntas importantes. Cuestionarnos a nosotros mismos, cuestionar nuestros proyectos, es lo más sano que podemos hacer, ¿ya? Obviamente, teniendo en cuenta siempre la objetividad, cuestionarnos desde un punto de vista objetivo, sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de criterio, sin ningún tipo de nada. O sea, literalmente desnudarnos con nuestro proyecto y realmente pensar qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal y qué puedo hacer para mejorar lo que estoy haciendo mal y cómo lo voy a hacer directamente. ¿Ya? Y me gustó eso que dijiste al principio, que no es como un orden, porque realmente es como que, por lo menos en esta etapa, que se supone que sería la cuarta, el cuarto paso, hay que volver a la parte de formulación para volvernos a preguntar las mismas cosas que nos preguntamos al principio, ¿ya? Y quizá me estoy haciendo esas preguntas porque me mandaron a subsanar una convocatoria en la que participé, ¿ya? Entonces tengo que volver al primer paso y luego volver a postular para volver a esperar, ¿ya? Entonces es un tema de constante y precisamente por eso no, es que no puede ser, y creo que ese es como el mejor consejo que se le puede dar a la gente en una situación de estas, o sea, no, o sea, deja tus sentimientos para cuando estás creando tu pieza, deja tus sentimientos para cuando estás creando la canción, cuando estás creando la coreografía, cuando estás interpretándola.
Ya deja los sentimientos para ese momento, pero cuando se trata de gestión, sobre todo porque Viviana lo dijo al principio, este es un concepto que viene de la administración y no existe un campo más frío, más cruel que la administración. La administración es un campo cruel, es un campo frío, es un campo donde la gente, no sé qué clase de gente es, no sé cómo llegaron ahí, pero es un lugar muy extraño para moverse, sobre todo para nosotros y nosotras que somos artistas, que venimos de bailar, de reírnos, esa gente no es así, esa gente no piensa así. ¿Ya? Entonces es como importante tener en cuenta esas cosas que sí, da risa y todo lo demás, pero es real. O sea, es real y es a lo que nos enfrentamos y por eso mucha gente sale lastimada y conozco más de uno y a más de una que han salido lastimados y lastimadas de espacios como estos porque mezclamos el trabajo, porque esto es un trabajo, esto es un oficio y tú el oficio no lo puedes mezclar con el sentimiento, con la amistad, nada de eso. Y son cosas completamente por separadas. Continúa, Viviana. De acuerdo como con esto que dices. Una cosa en la que, bueno, de pronto es como la manera en la que se verbaliza, pero creo que lo entendemos igual. Yo sí pienso que los sentimientos y lo emocional tienen que estar presente. También como desde mi formación como psicóloga, creo que eh, mucho de lo que es traumático es porque se niega esa parte como irracional que yo creo que es totalmente bienvenida también. La cosa es que uno tiene que pensarse como si fueran, como que son dos cosas que habitan en simultáneo. Esto es irracional, esto me da rabia, esto no me gusta, pero hay que hacerlo. ¿Sí? Y esto está existiendo y esto también existe. Pero cuando nos referimos a temas de gestión de proyectos y más cuando ya hay como un recurso, cuando ya hay como una persona que está ahí como quiero resultados, quiero como saber esto, mi plata cómo se está, o sea, ahí esto tiene que estar allí como acariciando esta parte irracional, esta parte como un poco más, eh, ah, y decir, vamos a hacer tranquila. Entonces, eh, me parece muy, muy chévere como lo que dices también de poder entender que esta parte de seguimiento de evaluación no es la quinta fase, ¿no? Eso está ahí transversal, eso es transversal. Todo el tiempo hay que estarnos preguntando. Y me gusta mucho esa invitación que haces de arriesguémonos, como equivoquémonos, pero hagámoslo, ¿sí? Y creo que esta parte como en este momento de seguimiento de evaluación es como lo que nos invita a precisamente a poder arriesgarnos y decir, me equivoqué, ¿cómo vamos a solucionar? ¿Sí? O esto no me gusta, quiero hacer esto mejor, ¿sí? Entonces, ay, creo que alguien escribe aquí. Ah, sí, 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 hay que vivir las emociones. Sí, de acuerdo. Creo que es importante. Y tener en cuenta que sí, como que esta parte es muy fría. Hay uno que tener como que tomar decisiones con cabeza fría. Y también esa es la invitación que nos hace Edgar. Sí, eso, Eh, exacto, porque tampoco se trata, por supuesto, de reprimirse, porque jamás, jamás se trata de eso, pero se trata como de un proceso constante de aceptación a que es una realidad con la que hay que lidiar y de acuerdo. nada de lo que yo sienta va a cambiarla, ¿ya? Entonces es como, deja tus sentimientos para ti, para desahogarte con tus amigos o en espacios como este, pero durante el proceso, o sea, acepta que a nadie le importa y continúa como caballo cochero hacia adelante. Sí, de acuerdo. Sí, sí, como que entendía que, creo que pensamos igual, solo que la manera de pronto de Sí. verbalizar es distinta. Y ya como para cerrar todo este tema como de los elementos, pasamos a la parte de cierre, pero también no quiere decir que sea lo último, porque muchas veces nos piden que primer informe, que segundo informe, que tercer informe o informe parcial, informe final, o sea, eso va a depender también de quién esté como poniendo recursos en nuestro proyecto, pero esta fase es también muy importante porque implica decir qué se hizo, como literalmente decir en la parte de la formulación, coger la parte de la formulación y decir qué se hizo de acá, cómo se hizo de acá, cuántas personas se beneficiaron, no sé qué experiencias dejó esto,
muchas veces en las convocatorias dicen necesitamos que hagan como memorias sociales o sistematización de experiencia, entonces como que pensarte tú también en la parte de formulación que te están pidiendo de cierre para tú decir, y como resultado final o una de las metas es presentar esta sistematización, que puede ser en video, que puede ser en documento digital, que puede ser fotografías, bueno, como que la parte del cierre siento que es un poco más sencilla porque es documentar lo que uno hace. Entonces es muy fácil, pero implica tiempo, o sea, no se puede dejar para el final porque incluso hay convocatorias en las que te hacen así muy específico, como piénsate que el último mes de ejecución de tu proyecto es hacer informes, porque es un trabajo como que implica tiempo. Entonces, bueno, creo que eso es como para cerrar en temas de elementos. Eh, Continúo acá en mi experiencia personal, lo que les puedo decir ya después de haber dicho y quejado y de haberme quejado de lo frustrante que es, pues yo les cuento que también para mí ha sido muy rico poder gestionar proyectos. He conocido como personas con ideas espectaculares. Eh, Uno puede trabajar distintos temas, un día puede estar gestionando algo como de muestras de danza, otro día es, no sé, un proceso formativo que de hecho algunos de los proyectos que he hecho tras escena, este ahorita está como en curso, es un proceso formativo en temas de investigación en danza, que me parece que es un campo que está siendo visibilizado ahorita y es muy interesante porque todos los conceptos que se manejan, uno da cuenta de que la danza o las artes en general no solo consumen conceptos, no solo consume conocimiento, sino que produce conocimiento y es algo que hay que decir a la academia que esto está pasando y no solamente son ellos los que producen conocimiento. Entonces, sí, uno puede tratar cualquier tema. Este de cultura para niños es un poco más social, es trabajo como danza comunitaria, teatro comunitario, es un poco como por otra línea. Este es un congreso de investigación en danza también, pero es como un evento que reúne investigadores, artistas y de todo como para poder hablar sobre esto. Eh, Creando desde la transformación un proyecto de clases artísticas con un acompañamiento psicosocial. Ese se hizo durante la pandemia, fue como muy bonito porque pues la gente como que tenía otro espacio dentro de su misma casa, pero era un espacio creativo y también de acompañamiento, fue bastante lindo. Y creativamente fue un proyecto que hicimos este año a principios, que era precisamente sobre la gestión de proyectos, como de poder, era un compartir de saberes, de decir, a mí me ha ido así, yo he hecho esto, me pasó tal cosa, bueno, fue también muy, muy bonito. Pero aquí entra de todo. De pronto, pues yo les hablo solo como desde mi experiencia, pero aquí puede entrar de todo lo que uno quiera hacer. Y ya, por último, unas 3 advertencias. Primero, sepan muy bien con quién y con quiénes van a trabajar. Como lo mencionaba ahorita, Edgar, esto no es de porque es mi amigo, entonces voy a trabajar con él. No, esto es una decisión fría. Uno tiene que decir, con esta persona trabajo bien, esta persona es comprometida, esta persona no me va a dejar tirada en el proceso, ¿sí? Eh, Esta persona en qué está o si nos entendemos, ¿sí? O sea, uno tiene que preguntarse muy bien. Y está bien equivocarse, está bien que uno diga, no, sí, hagámosle y resulta, pero resolver y tomar decisiones que no sea como, no, si fue por esa vez, no. Uno tiene que también cuidarse, ¿sí? Esa es la primera advertencia. La segunda es leer muy bien las condiciones de participación de cualquier convocatoria o de cualquier, eh, como, ¿cómo se llama eso? Bueno, como de cualquier convocatoria que uno vea, sea de sector público o privado, porque ellos te dicen, digamos, en las condiciones te pueden decir, listo, te apoyamos con 20 millones, pero resulta que esos 20 millones le vamos a aplicar retenciones de ley. Y, ok, o sea, uno sabe que uno no cuenta con esos 20 millones realmente, ¿cierto? Entonces, hay que tener eso en cuenta, porque resulta el año pasado y en época de pandemia eso fue muy cruel, como que ellos lo tenían en las condiciones, pero pues uno como que es, necesito plata, ¿sí?
pero en las condiciones tenían que se iba a aplicar como el 5% de retenciones y la gente terminó gastándose toda la plata del proyecto y luego fue que les retuvieron y fue como, carajo, o sea, que en rojo, que en números rojos porque no conté con que me iban a descontar esto, ¿cierto? Y yo ya me gasté la plata del estímulo. Entonces, leer muy bien esas condiciones. Y lo último que ya lo hemos vivido es que vamos a tener que cosas que no son, vamos a tener que hacer cosas que no son chéveres, que no nos gustan, que son hartas, que son para nada divertidas ni creativas, que es presentar un documento, que toca hacer una fila donde yo no sé qué, para pedir tal certificado toca hacerlo. Entonces, Antes de que avances, quisiera añadir algo. No sé si ya este es el final de tu presentación, pero antes de que avances, sí me gustaría como hacer hincapié también en esto. ¿Por qué? Porque ¿cuál es mi conflicto con la cultura y el arte en Colombia en general? ¿Ya? Es que alrededor del arte y la cultura se han construido unos estereotipos que sean positivos o negativos, se han convertido en imaginarios que hay alrededor de lo que es el arte y de lo que es el artista, el artesano, de lo que es el gestor, de lo que es todos estos agentes de los que estamos hablando, ¿ya? Y alrededor de eso, incluso nosotros hemos llegado a naturalizar la idea de que el arte no es un trabajo, ¿ya? Hemos llegado a construir ese estereotipo, incluso nosotros que somos artistas, y eso no está bien porque eso se convierte cuando uno como artista asimila esos estereotipos o esa idea de el arte no es un trabajo. ¿Qué pasa? Cuando uno asimila eso, uno termina creyendo que es que yo no voy a tener que hacer cosas que no me gustan porque yo estoy haciendo arte y el arte es lo que yo amo. Pero no, el arte es lo que tú amas, pero el arte, por lo menos en mi caso, es mi oficio, es mi trabajo, yo vivo de eso básicamente, ¿ya? Entonces, claro, sí, por supuesto, lo que dice Jaro, influenciado por externos también, claro, porque es que los estereotipos se han construido en eso y las inseguridades se esparcen con la palabra, con la gente diciendo cosas que a veces de pronto no queremos oír o que nos hacen más daño a nivel emocional y mental del que quizá creemos, ¿ya? Y todas esas cosas se convierten en un problema porque muchas veces tenemos, y mucho del arte que se hace en Colombia, y con esto lo digo de una manera muy respetuosa, esto lo digo de una manera muy, desde un punto de vista muy profesional, no está cargado de juicios personales de ninguna manera, y tampoco va dirigido como a alguien o a un gremio en específico, sino es simplemente que en Colombia yo percibo que hay mucho arte mediocre en general, pero es por eso, porque hay mucha gente que no está dispuesta a asumir pues esto como, ¿sí me entiendes? ¿Ya? Y no está mal que el arte sea tu pasatiempo, por supuesto, no está nada mal que jugar fútbol sea tu pasatiempo, ¿ya? Pero yo siempre he creído que si tú vas a asumir algo como tu trabajo o como tu oficio, debes entender eso, o sea, que hay cosas, no todo te va a gustar, de que no todo va a ser una aventura, no sé, no, sí, o sea, no bailas con Shakira mañana si eres bailarina, o sea, eso es un proceso, ¿no? O no trabajas en una producción de Disney el día de mañana, es un proceso, ¿ya? Hablando del proyecto personal de uno en este caso, ¿ya? Es un proceso que hay que respetar y es importante entender que no son solo los artistas a los que les toca trabajar duro, o sea, cualquier profesión, cualquier oficio que tú escojas va a implicar un proceso, va a implicar complicaciones, va a implicar enfrentarte a cosas que no te gustan, va a implicar enfrentarte a escenarios diferentes, ya, porque esto no se trata de decir es que no, es que el arte es lo más mal, no, al contrario, se trata de decir como que literal todo el mundo está en igualdad de condiciones, o sea, las ocupaciones que tiene un artista o un gestor cultural o cualquier persona que se dedica al arte y al entretenimiento, ya, son en términos de volúmenes, o sea, en términos de volumen, de magnitud, son las mismas que enfrenta cualquier otra persona, porque todo el mundo enfrenta en escenarios distintos, en condiciones diferentes, se enfrenta a situaciones positivas para sí, negativas para sí, y etcétera. ¿Ya? Entonces es importante como entender eso, no como que, ay, bueno, ya me toca aceptarlo, no, no se trata de eso, sino es como de verdad entender que esto es un trabajo, o sea, esto no es...
Y si logramos cambiar el discurso aquí adentro y empezamos a referirnos a nosotros mismos, no como que no, yo tengo un grupo de danza. Cuando tú cambias ese discurso y tú empiezas a decir, no, yo soy coreógrafo o no, yo me dedico a trabajar tal cosa y tu discurso cambia para ti y cambia de la manera en que te lo exteriorizas, generas realmente un cambio de percepción, no solo en ti, sino en el exterior de lo que la gente cree que es el arte. Por lo menos en mi caso personal, yo tuve un conflicto toda la vida con mi papá con el tema del arte porque él realmente no estaba de acuerdo, no que no me apoyaba, sino como que no estaba de acuerdo enteramente, no le convencía completamente que yo me dedicara al arte. Y solamente cuando yo cambié mi discurso, solamente cuando yo empecé como a actuar de una manera diferente, cuando yo empecé a referirme a mi oficio de una manera distinta, yo empecé a no a convencer, sino mi papá simplemente se dio cuenta que, o sea, que esto yo no estoy jugando, ¿ya? Porque se trata de eso, o sea, se trata yo no tengo que gritarle a nadie porque dice que el arte no es un trabajo. No, no se trata tampoco de eso. Ya es importante pues entender que el arte es un oficio y que como oficio todo absolutamente está ligado a experiencias positivas y a experiencias negativas. Y es 50-50. O sea, no es ni más ni menos. ¿Ya? Lo que tienes es que obviamente en la vida escoger bien tu oficio para que ese 50% de cosas positivas valgan lo suficiente como para aguantarte el otro 50%. Punto final. ¿Ya? Y en este caso creo que todos estamos aquí porque sentimos un amor irracional hacia el arte, una pasión involuntaria hacia lo que es el arte o la cultura o el entretenimiento en general. ¿Ya? Entonces es importante que empecemos a cambiar nuestro discurso, que empecemos a referirnos a nosotros de maneras diferentes porque si nosotros no lo creemos, nadie más lo va a creer. Si nosotros no lo entendemos, nadie más lo va a entender. Si nosotros no lo aceptamos, nadie más lo va a aceptar. Entonces realmente me parece como una muy buena selección de palabras para esta parte de la advertencia, porque realmente es entender eso. Ya, literal tú puedes empezar a arreglar zapatos y puedes llegar a vivir de eso. Tú puedes empezar, no sé, a pasear perros y puedes llegar a vivir de eso, pero todo va a depender de la actitud con la que tú asumas ese oficio, de la actitud con la que tú realmente... Y no se trata de ser emprendedor ni decir que con cualquier proyecto que yo voy a ser millonario, porque esto no se trata de dinero, o sea, es un tema de convicción. Es un tema de convicción, es un tema ideológico, es un tema de un estilo de vida, es un tema de que a través de nuestros discursos podemos generar no solo impacto interno, sino que realmente podemos llegar a impactar afuera, o sea, podemos llegar a hacer eco afuera y procurar, eso puede ser un muy, muy bonito propósito para cada uno de nosotros y nosotras, o sea, procurar cambiar ese estereotipo que hay del arte, no solamente en los externos, en los terceros, sino en los artistas, en la comunidad artística, que también hay un conflicto fuerte que se puede resolver, porque es completamente resolvible, porque en Colombia lo que sobra es talento. Y por eso lo aclaraba ahorita al principio que cuando hablaba de que hay mucho arte hecho de manera mediocre, no quiero decir que haya malos artistas en Colombia, ni que no haya talento, al contrario, en Colombia hay demasiado talento. En Colombia hay demasiado talento, hay demasiados proyectos interesantes. En Cartagena, uff, yo no puedo contarlos con mis manos la cantidad de proyectos interesantes que hay en Cartagena, ¿ya? Pero es la actitud con la que asume algunos proyectos lo que hace la diferencia, lo que hace que algunos proyectos se conviertan, no sé, en el Caribe Funk, por ejemplo, y que es lo que hace que de pronto que otros proyectos no se desarrollen como podrían desarrollarse, ¿ya? Entonces es como importante entender eso, que todo va desde la actitud, o sea, y esta advertencia que está aquí, cada punto está ligado a la actitud, cada punto está ligado a la actitud, porque con una buena actitud puedes encontrar gente adecuada para trabajar, con una buena actitud puedes tomarte el tiempo de leer las condiciones y restricciones de las convocatorias, y con una muy buena actitud puedes entender y aceptar que aunque no te van a gustar todas las cosas que hagas, pues es parte del proceso y pues de ahí finalmente vienen los resultados. Sí, muchas gracias como por eso que dices. Creo que como que es algo que se nos olvida, es algo que se nos olvida y sí es necesario poder como cambiar esos discursos. Aquí también lo que decía ensamble vocal, que sí es importante también utilizar como un discurso técnico, como poder profesionalizar. Me hiciste acordar, en pandemia hicimos como unos encuentros de conversatorio para los artistas en general, no fue solo bailarines y coreógrafos,
y una de las cosas que decía uno de los bailarines era como que me siento muy expuesto, nunca pensé que después de tantos años de trayectoria siendo profesional con tanta experiencia, me vea expuesto a la informalidad, ¿sí? Que eso fue algo que fue un problema en pandemia. Y pues para muchas personas, pero para los artistas, para este sector es muy complejo porque si uno no se ve como profesional, si uno no se ve como que yo estoy viviendo de esto, me estoy formando, estoy gastando plata para poder entender, pues si uno no se entiende de esa manera, el resto no lo va a entender así. Y hay que buscar las maneras para que yo me estoy entendiendo así, necesito que los otros me entiendan como me estoy entendiendo, ¿no? Entonces sí, creo que es bien, bien importante eso que mencionas, Edgar. Y pues que mencionan todos porque creo que también todos lo vivimos de alguna manera. Y pues ya esto es todo, como que aquí les dejo mis datos de contacto. No les dejo mis redes sociales porque realmente no las tengo como profesional, las tengo como muy personal, pero están en un momento, voy a transformarlas, ¿sí? Como también inspirada por este espacio del círculo creativo. Entonces, pues nada, o sea, esto es lo que les quería traer. Me disculpo si de pronto fui como muy rápida o muy abstracta, o bueno, espero que lo que hayan entendido lo puedan como utilizar en sus vidas. Si quieren escribirme y hablamos, sería genial. Si de pronto podemos tener otro espacio para poder conversar, como para saber también sus experiencias, ¿no? Porque yo como que lo traje muy desde mi experiencia, pero también me encanta escuchar como las experiencias de los demás. Súper, Muchísimas gracias. súper, no. Gracias a ti, Viviana, por venir acá al espacio, ya como lo habíamos hablado, y para que